Sesión ordinaria de Pleno del Tribunal Constitucional, martes 5 de enero de 2021. Vista de causa, rol 9869. Requerimiento de inconstitucionalidad respecto de las glosas que indica, introducidas mediante indicaciones parlamentarias, contenidas en el proyecto de ley de presupuesto del sector público para el año 2021, correspondiente al boletín 13.820-05. Tiene la palabra el relator, don Lino Rifo. Muchas gracias, señora presidenta. Certifico que la presente sesión de pleno se integra de manera remota por la ministra señora Pram, presidenta, los ministros señores Aróstica, García, Romero, Letelier, Pozo, Vázquez, señora Silva y señores Fernández y Pica. A Fojas 1, con fecha 3 de diciembre del año 2020, su excelencia el presidente de la República, Sebastián Piñera Echeñique, en presentación suscrita igualmente por Ignacio Brenes Rojas, ministro de Hacienda, y Cristian Monkeberg Brunner, ministro secretario general de la presidencia, ha ejercido la acción prevista en el artículo 93, inciso primero, numeral tercero de la Constitución, en contra de determinadas glosas introducidas mediante indicaciones parlamentarias, contenidas en el proyecto de ley de presupuestos del sector público correspondiente al año 2021, relativo al boletín 13.820-2005. La primera de las glosas impugnadas es denominada en el requerimiento como glosa impugnada de reducción del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y está incorporada en la partida 5 del Ministerio del Interior y de Seguridad Pública. La segunda de ellas es denominada glosa impugnada de licitación de servicios de basura, igualmente contenida en la partida número 5 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. La tercera de ellas es denominada glosa impugnada de proyectos habitacionales, contemplada también en la partida 5 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. La cuarta glosa impugnada, a su vez, es denominada en el libelo como glosa impugnada sobre bono de inclusión curricular Chiloé y está contenida en la partida 9 del Ministerio de Educación. La quinta de las glosas impugnadas es referida como glosa impugnada sobre bono de manipuladoras de alimentos de zonas extremas, está contemplada en la partida 9 del Ministerio de Educación. La sexta de ellas es denominada como glosa impugnada de reposición de vacantes, contenida en la partida 10 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La séptima de las glosas impugnadas es denominada como glosa sobre porcentaje de asignación presupuestaria del Fondo Solidario de Elección de Vivienda y está contenida en la partida 18 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Se impugna en octavo lugar también la glosa denominada impugnada sobre atención de víctimas de violencia intrafamiliar, contenida en la partida 27 del Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género. La última de ellas es denominada como glosa de pensiones de gracia, que está contenida en la partida 50 de Tesoro Público. Con fecha 16 de diciembre de 2020, esta Magistratura Constitucional resolvió oficiar a la Cámara de Diputadas y Diputados y al Senado de la República a fin de que los secretarios de dichas corporaciones remitieran boletines y diarios respectivamente de determinadas sesiones de conformidad a una solicitud de la parte requerente de fecha 11 de diciembre de 2020, siendo remitidas tales piezas con fecha 18 de diciembre del año 2020. El requerimiento fue admitido a trámite con fecha 29 de diciembre del año 2020, según consta Fojas 3273, y declarado admisible en igual fecha a Fojas 3282, confiriéndose traslado al Honorable Senado y a la Cámara de Diputadas y Diputados de la República, resolviéndose igualmente por voto de mayoría, posibilitar que terceros interesados en la resolución del presente asunto jurídico constitucional pudieran hacer observaciones o acompañar antecedentes escritos relacionados con la misma materia hasta el día 4 de enero de 2020. En lo relativo a la estructura del libelo, este se conforma de 6 capítulos. En el capítulo primero se expone el modo en el que el requerimiento cumple con los requisitos y formalidades necesarios para ser admitido a tramitación y luego ser declarado admisible. Luego, el capítulo segundo da cuenta de las particularidades que tiene la ley de presupuestos en nuestra Constitución. Se precisa así que la ley de presupuestos tiene una regulación especial y así la Carta Fundamental regula sus aspectos principales, tanto de contenido como de su tramitación, cuya iniciativa exclusiva corresponde al Presidente de la República, y el Congreso Nacional cuenta con facultades colegisladoras más bien limitadas, existiendo principios que orientan tanto su tramitación como interpretación, en este sentido, unidad, universalidad, equilibrio y legalidad. Posteriormente, en el capítulo tercero, se expone en detalle la tramitación de cada una de las glosas impugnadas. Se detalla cómo fue que cada una de estas fue incorporada al texto final del proyecto de ley de presupuestos del año 2021,
cómo todas estas tienen en común el hecho de haberse originado en iniciativa parlamentaria y cómo fue que se suscitó el conflicto constitucional en las distintas instancias de la tramitación de las glosas impugnadas. Luego, en el capítulo cuarto, se explica el alcance que tiene la iniciativa exclusiva del presidente de la República, consagradas en los incisos tercero y cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental en nuestro derecho. Expone así su contenido dogmático, la historia de su consagración, los alcances que le ha reconocido la jurisprudencia de esta magistratura constitucional, para luego detallar cómo las glosas impugnadas, al haberse originado en mociones parlamentarias, suponen una infracción a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 65 de la Constitución y algunas también a lo dispuesto en el inciso cuarto de la misma norma, toda vez que ellas inciden en la administración financiera y presupuestaria del Estado. El capítulo 5 realiza un análisis acerca de cómo se infringieron las normas contenidas en los artículos 66 y 113 de la Carta Fundamental en relación al quórum de aprobación de la glosa impugnada de reducción del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Y finalmente, en el capítulo 6 se argumenta cómo algunas de las glosas impugnadas vulneran lo contenido en el artículo 69 de la Constitución. Se expone cuál es el contenido dogmático de dicha norma, cómo ésta se relaciona y es aplicable a la tramitación de la ley de presupuestos. Luego se expone que no se puede alterar por leyes transitorias el contenido de leyes permanentes y finalmente se explica con precisión cómo en la presentación y posterior aprobación de la glosa impugnada de reducción del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, en la glosa impugnada de licitaciones de servicios de basura, en la glosa impugnada de proyectos habitacionales, en aquella referida al bono de inclusión curricular Chiloé y la glosa impugnada de reposición de vacantes, infringieron dicha disposición constitucional. En lo que respecta al capítulo tercero, antes aludido del libelo, como se dijo, se adentra en los antecedentes de las glosas impugnadas y su tramitación en el Congreso Nacional. Afirma en tal sentido que todas las glosas impugnadas fueron incorporadas durante la tramitación del proyecto de ley de presupuestos 2021, siendo todas originadas en indicaciones parlamentarias. Con ello sostiene que su aprobación implica una vulneración a los incisos tercero y cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental, toda vez que afecta a la administración financiera y presupuestaria del Estado, cuya iniciativa exclusiva en materia legal está reservada al presidente de la República. Desarrollando lo expuesto, precisa que, en primer lugar, la glosa impugnada de reducción del Fondo Nacional de Desarrollo Regional incide en la administración financiera o presupuestaria del Estado al establecer una nueva regulación para el ejercicio de la facultad que tiene el Ministerio de Hacienda para establecer reasignaciones presupuestarias, ello en concordancia con el Decreto Ley 1263 y la Ley Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional, así como con lo dictaminado por la propia Contraloría General de la República. A su vez, la glosa impugnada de licitaciones de servicios de basura señala impacta en la forma en cómo deben otorgarse recursos asociados a licitaciones municipales al flexibilizar uno de los criterios establecidos, teniendo así efectos en la administración presupuestaria. Al respecto, afirma que la infracción constitucional se configura desde tres perspectivas. Por una parte, fija un requisito para asignación de recursos públicos al incorporar un contenido a las bases de licitación, infringiendo así el artículo 65, inciso tercero de la Constitución. En segundo lugar, también pues se fijan condiciones mínimas para los trabajadores del sector privado, infringiendo el artículo 65, inciso cuarto, numeral cuarto de la Constitución. Y en tercer lugar, se establece una limitación para la actuación de las municipalidades al determinar que las bases de licitaciones que se configuren deben necesariamente hacerse de un modo preciso. En tercer lugar, la glosa denominada de proyectos habitacionales supone alterar los criterios bajo los cuales la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo debe entregar recursos para proyectos habitacionales al eliminar el requisito del certificado de calificación que actualmente otorga el Servicio de Vivienda y Urbanismo, lo cual ayuda a racionalizar y a distribuir de mejor forma los recursos públicos. Expone que la glosa referida modifica los requisitos establecidos para la transferencia de los gobiernos regionales para efectos de compra de terrenos habitacionales. Así se dispone que para el año 2021 no será necesario requerir el certificado de calificación de los proyectos habitacionales emitido por el Servicio de Vivienda y Urbanización en caso de que se trate de compra de venta de terrenos con destino habitacional con los fondos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional.
Así, sostiene, se está modificando a través del proyecto de ley de presupuestos 2021 ciertos procedimientos que están normados en el decreto con fuerza de ley número 458 de 1975, que aprueba la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y en normas complementarias de carácter reglamentario, tales como el Decreto Supremo 49 del año 2011 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba el reglamento del programa Fondo Solidario de Vivienda y que afectan la forma en la cual se otorgan los recursos públicos, que además tiene consecuencias en la forma en la que aquellos ejercen sus atribuciones. En cuarto lugar, sostiene que la glosa impugnada sobre bono de inclusión curricular Chiloé estaría determinando la forma en que deben ser ejecutados los recursos públicos, al disponer que el Ministerio de Educación podrá incluir determinados contenidos a los currículos educativos, lo que sería contrario al artículo 65, inciso tercero de la Constitución. En quinto lugar, sostiene que la glosa impugnada sobre bono de manipuladoras de alimentos de zonas extremas vulnera la iniciativa exclusiva del presidente de la República, tanto en el ámbito de la administración financiera o presupuestaria del Estado establecido en el artículo 65, inciso tercero de la Constitución, ya que implica un gasto fiscal de 2.553 millones, como en lo concerniente a la atribución exclusiva para alterar las bases que sirvan para determinar las remuneraciones de los trabajadores, conforme a lo señalado en el numeral cuarto del inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución antes referido. Dicha glosa, sostiene, vulnera la iniciativa exclusiva del presidente de la República, tanto en el ámbito de la administración financiera o presupuestaria del Estado, establecida en el artículo 65, como en lo concerniente a la atribución exclusiva para alterar las bases que sirvan para determinar las remuneraciones de los trabajadores, conforme a lo señalado en el numeral cuarto del inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución. Con lo anterior, sostiene, el Congreso Nacional, a través de la glosa impugnada sobre este bono de manipuladoras de zonas extremas, ha determinado el destino de recursos fiscales con el propósito de crear un bono o una contraprestación en dinero en favor de quienes cumplen labores específicas como manipuladores de alimentos, alterando con ello la facultad privativa del presidente de la República para resolver el destino de los recursos fiscales. En sexto lugar, sostiene que la glosa impugnada de reposición de vacantes infringe la referida norma competencial en cuanto fija un plazo delimitado y restringido para ejercer una facultad que puede implicar el desembolso de recursos públicos. Señala que incorpora una norma que restringe el marco temporal en el cual un determinado servicio público puede realizar gastos para contratación de personal. La facultad de proveer cargos vacantes en las plantas hoy no se encuentra sometida a plazo, pero la glosa en cuestión viene a establecer que dicha facultad debe ejercerse en un plazo máximo de 30 días. Sostiene que ello tiene efectos en la administración financiera y presupuestaria del Estado, toda vez que la provisión de cargos se encuentra regulada en el decreto con fuerza de ley 29 de 2005 del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo y puede implicar gasto en algunos casos. En séptimo lugar, señala que las modificaciones incorporadas por el Congreso Nacional a la glosa de porcentaje de asignación presupuestaria del Fondo Solidario de Elección de Vivienda vulnera la normativa constitucional sobre iniciativa exclusiva, ya que éstas acarrean como efecto que del total de recursos públicos señalados para el programa habitacional, ellos se administren y empleen con una distribución completamente distinta a la pretendida. Esta glosa sobre porcentaje de asignación presupuestaria y Fondo Solidario de Elección de Vivienda pretende aumentar el tope fijado para la destinación que podrán realizar los servicios de los recursos de asignación presupuestaria de dicho fondo. Consecuencialmente, sostiene dicha glosa acarrea como efecto que del total de recursos públicos señalados para el programa habitacional, ellos se administren y empleen con una distribución completamente distinta a la pretendida originalmente, dando mayor holgura a la posibilidad de destinarlo a estudios y reduciendo la certeza de que finalmente sean mayormente destinados a la entrega de subsidios directamente. En octavo lugar, señala que la glosa impugnada sobre atención de víctimas de violencia intrafamiliar tiene por objeto dirigir los recursos fiscales asignados a un fin específico, ampliar los beneficios que se establecen e irrogar un mayor gasto fiscal, por lo que incide en la administración financiera o presupuestaria del Estado. Sostiene que aquella es manifiestamente contraria a la normativa del artículo 65, inciso tercero de la Constitución, por dirigir los recursos fiscales a un fin específico, ampliando beneficios y estableciendo un derecho de atención con la correspondiente prestación de cargo fiscal.
Así invade la esfera de iniciativa exclusiva del presidente de la República al tratarse de materia de administración financiera y presupuestaria del Estado. Por último, señala que la glosa impugnada de pensiones de gracia vulnera los incisos 3 y 4, numeral 4 de la Carta Fundamental, toda vez que extiende pensiones de gracia y modifica el modo de ejecutar los recursos asociados a ella y se refiere también a Montepíos. Sostiene a tal efecto que las indicaciones parlamentarias en cuestión amplían un beneficio monetario, en este caso pensiones de gracia, a un nuevo grupo de beneficiarios y modifica el modo de ejecutar los recursos correspondientes a las pensiones de gracia otorgadas, afectando además normas relativas a la administración financiera o presupuestaria del Estado. Por todo lo anterior, el requerente afirma que las indicaciones parlamentarias que dieron origen a estas glosas impugnadas interfieren en las atribuciones del presidente de la República en cuanto se refieren a materias propias de su iniciativa exclusiva, que inciden en la administración presupuestaria o financiera del Estado, o bien determinan nuevas funciones o atribuciones de entidades públicas. Afirma igualmente la existencia de un vicio constitucional asociado a la infracción de las normas de quórum contenidas en los artículos 66 y 113 de la Constitución. A tal respecto, afirma que la glosa impugnada de reducción del Fondo Nacional de Desarrollo Regional contiene normas que son de normativa orgánica constitucional, por cuanto otorga una nueva atribución a los consejos regionales, en circunstancias que el artículo 113 de la Constitución señala que las atribuciones que ejerce el Consejo Regional deben ser establecidas mediante normativa orgánica constitucional. Sin embargo, la referida glosa fue aprobada con un quórum menor que el requerido. Explica que la sala de la Honorable Cámara de Diputados la declaró admisible, resultando finalmente aprobada por 73 votos a favor, 54 en contra y 8 abstenciones, según consta en el acta de la sesión número 102 de la Cámara de Diputados, a fujas 1480 de autos. Esto es, sin que se cumpliera con el quórum de 4/7, para lo cual se habría necesitado del voto favorable de 89 diputados. Expone que luego, en el segundo trámite constitucional y al momento de votarse una indicación ingresada por el Ejecutivo que buscaba eliminar la glosa impugnada antes referida, esta fue rechazada por el Senado por 12 votos favorables y 14 en contra. Precisa que, frente a esto, el honorable senador señor Coloma hizo presente que la glosa impugnada antes referida tendría que haberse aprobado en primer lugar con el quórum antes referido, al estarse modificando la normativa orgánica de gobierno y administración regional, dejando constancia y haciendo las reservas constitucionales correspondientes. A su vez, explica también que la subdirectora de racionalización y función pública de la Dirección de Presupuestos hizo igualmente reserva de constitucionalidad, por lo que estima que igualmente concurre en este caso este segundo vicio de constitucionalidad. Finalmente, afirma que en la tramitación del proyecto de ley de presupuestos del sector público del año 2021 se infringió la norma contenida en el artículo 69 de la Constitución en relación a las ideas matrices de la ley de presupuestos. Ello específicamente en vinculación con lo dispuesto en el artículo 67 de la Constitución, que trata sobre la ley de presupuestos, sus características y requisitos. La ley de presupuestos es esencialmente transitoria, por lo que no es admisible que mediante esta se modifiquen cuerpos legislativos permanentes. En este sentido, expone en síntesis que las infracciones se produjeron del siguiente modo. La glosa impugnada de reducción del Fondo Nacional de Desarrollo Regional modifica la normativa establecida en la normativa orgánica de gobierno y administración regional, que contiene normativa referente a funciones y atribuciones del Consejo Regional, como también así en su funcionamiento. La glosa impugnada de licitaciones de servicios de basura regula aspectos que ya están contenidos en la ley número 19.886 sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios. A su vez, la glosa impugnada de proyectos habitacionales modifica aspectos regulados tanto en la Ley General de Urbanismo y Construcciones como en el Reglamento Solidario de Vivienda, los cuales tienen naturaleza permanente. La glosa impugnada sobre bono de inclusión curricular Chiloé está fuera de las ideas matrices, sostiene, del proyecto de ley de presupuestos del año 2021, puesto que pretende incorporar aspectos específicos a los currículums educativos del Ministerio de Educación, objeto que no tiene relación alguna con las ideas matrices de la ley de presupuestos. Y por último, sostiene que la glosa impugnada de reposición de vacantes
modifica normativa general sobre la materia que se encuentra contenida en el Estatuto Administrativo, por lo que se está modificando una ley permanente a través de una ley transitoria. Por todo lo expuesto es que vienen a solicitar que, atendida la existencia de los vicios constitucionales precedentemente referidos y en resguardo de las normas contenidas en la Constitución Política, las glosas impugnadas anteriormente señaladas sean declaradas contrarias a la Constitución, toda vez que en su tramitación y posterior aprobación afirma existen graves vicios de constitucionalidad. Hago presente, Presidenta, que con fecha 4 de enero de 2020 se trajeron los autos en relación y se ha anunciado para alegar en la vista de la causa en esta sesión de pleno Su Excelencia el Presidente de la República, el abogado Rodrigo Díaz de Balbontín. Hago presente también que con fecha 4 de enero de 2020 el honorable diputado Gabriel Asensio Mancilla ha efectuado presentación rolante a fojas 24 en cuaderno separado, formado según lo resuelto a fojas 3282, relativo a consideraciones en torno a la glosa 4 del programa 3 del mejoramiento de calidad de educación, de la partida 9 del Ministerio de Educación, denominada en el libelo como glosa impugnada sobre bono de inclusión curricular Chiloé, en el que expone en síntesis que aquella no significa gasto de nuevos recursos ni determina nuevas funciones para las autoridades a cargo de determinar las bases curriculares del país. Asimismo, hago presente que rola foja 134 en cuaderno separado, formado, un escrito de la Confederación General de Trabajadores Públicos y Privados, de la Federación Nacional de Manipuladoras PAE y PAP, del Sindicato Interempresa Violeta Parra y del Sindicato Interempresas de Manipuladoras de Alimentos, que contiene consideraciones relativas a la glosa impugnada relativa a manipuladoras de alimentos en zonas extremas. ¿Es todo cuanto se puede señalar para estos efectos, Presidenta? Gracias. Por su excelencia el Presidente de la República y hasta por 30 minutos, tiene la palabra don Rodrigo Díaz de Valdés. Muchas gracias, señora Presidenta. Con la venia de su Señoría Excelentísima, vengo a alegar en representación de su Excelencia el Presidente de la República el presente requerimiento de inconstitucionalidad en contra de las glosas introducidas mediante indicaciones parlamentarias al proyecto de ley de presupuesto del sector público correspondiente al año 2021, por contravenir los artículos 65, inciso tercero, cuarto, artículos 66, 67, 69 y 113, todos ellos de la Constitución Política de la República. Lo anterior solicitando, su Señoría Excelentísima, que el requerimiento sea acogido en todas sus partes, en virtud de los argumentos que paso a exponer. Su Señoría Excelentísima, de la sola lectura del artículo 67 de la Constitución, queda claro que la ley de presupuesto es una ley especialísima, cuyo contenido está acotado a la estimación de los ingresos y la autorización de los gastos para un año determinado. Este excelentísimo tribunal, en varias de sus sentencias, ha señalado cuáles son sus características específicas. Veamos. En primer lugar, es una ley de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. El artículo 65, inciso tercero de la Constitución, dispone que corresponde al Presidente de la República la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que tengan relación con la administración financiera o presupuestaria del Estado, incluyendo las modificaciones o indicaciones a la ley de presupuesto. La segunda característica es que las facultades legislativas del Congreso Nacional se encuentran evidentemente restringidas. En efecto, el Congreso Nacional no puede aumentar ni disminuir la estimación de los ingresos, solo puede reducir los gastos contenidos en el proyecto de ley, exceptuando aquellos que están establecidos en leyes permanentes. Por otra parte, en el inciso cuarto del artículo 67 de la Constitución, se prohíbe al Congreso Nacional aprobar un nuevo gasto con cargo a los fondos de la Nación sin que se indiquen al mismo tiempo las fuentes de recursos necesarios para atender dicho gasto. Una tercera característica de esta ley es que tiene una fecha cierta de presentación y una fecha cierta para su despacho. En efecto, si en dicho plazo el Congreso Nacional no la despachara, se entiende aprobado el proyecto presentado por el Presidente de la República. En cuarto lugar, tiene una Cámara de origen determinada, la Honorable Cámara de Diputados, y es informada por una comisión especial conforme al artículo 19 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. Y finalmente es una ley que tiene una vigencia anual. Todas las normas de la Ley de Presupuesto, incluidas las restricciones y obligaciones impuestas al Ejecutivo para su aplicación y también para su ejecución, rigen durante el respectivo periodo anual.
Pues bien, dicho lo anterior, vamos a analizar a continuación los vicios de constitucionalidad de las glosas impugnadas, primero en términos generales, dado que son vicios que afectan a cada una de estas glosas, y después pasaremos a analizar particularmente cada una de ellas y los vicios de constitucionalidad que hemos puesto en autos. En primer lugar, y en términos generales, y como he dicho, aplicable a todas las glosas impugnadas, vemos que cada una de ellas viola la iniciativa exclusiva del presidente de la República. Como se pudo apreciar en la relación, todas las indicaciones parlamentarias que dieron origen a estas glosas interfieren en atribuciones del presidente de la República, en cuanto se refiere a materias propias de su iniciativa exclusiva, al incidir en la administración presupuestaria y financiera del Estado y también al determinar nuevas funciones o atribuciones a entidades públicas. En efecto, su señoría excelentísima, en el inciso tercero del artículo 65 de la Constitución se establece que corresponderá al presidente de la República la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que tengan relación con la alteración de la división política o administrativa del país y también con la administración financiera y presupuestaria del Estado, incluyendo, dice la Constitución, las modificaciones a la ley de presupuesto. Por otra parte, el inciso cuarto de este artículo 65, sus numerales 2 y 4 de la Constitución, se establece que corresponderá a la iniciativa exclusiva del presidente para crear nuevos servicios públicos o empleos rentados, sean fiscales o semifiscales, autónomos o de empresas del Estado, para suprimirlos y, muy importante, su señoría, para determinar sus funciones o atribuciones. Y en el numeral cuarto se señala que existe iniciativa exclusiva del presidente para fijar las remuneraciones mínimas de los trabajadores del sector privado, aumentar obligatoriamente sus remuneraciones y demás beneficios económicos o alterar las bases que sirvan para determinar. El efecto obvio y correlativo que tiene esta iniciativa exclusiva del presidente queda reflejado, a mi juicio, en el inciso final del mismo artículo 65, por cuanto en él se dispone que el Congreso Nacional solo podrá aceptar, disminuir o rechazar los servicios, empleos, emolumentos, préstamos, beneficios y demás iniciativas sobre la materia que proponga el presidente de la República. De esta manera, queda acotada las facultades legislativas que tienen al efecto el Congreso Nacional. Las normas señaladas son, por cierto, complementadas además por ciertos principios cardenales que están contemplados en nuestra Constitución y también en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y que obviamente vienen a reforzar el principio de la iniciativa exclusiva del presidente de la República. Muy importante al efecto, su señoría excelentísima, es el artículo 24 de la Ley Orgánica Constitucional antes mencionada, por cuanto en este artículo, en sus incisos segundo y tercero, se señala lo siguiente: no podrán admitirse indicaciones, dice esta norma, contrarias a la Constitución, ni que importen nuevos gastos con cargo a los fondos del Estado o sus organismos, o de empresas de que sea dueña o tengan participación, sin crear o indicar al mismo tiempo las fuentes de los recursos necesarios para atenderla. Y dice también que en la tramitación de los proyectos de ley, los miembros del Congreso Nacional no podrán formular indicaciones que afecten de ninguna forma materias cuya iniciativa corresponda exclusivamente al presidente de la República. Ni siquiera, señala la norma, para el mero efecto de ponerlas en su conocimiento. Dicho lo anterior, su señoría excelentísima, creo que es importante aclarar el sentido que se debe dar al concepto, primero, administración financiera y presupuestaria del Estado, y segundo, la determinación de funciones o atribuciones a entidades públicas, dado que respecto a estos dos conceptos es donde más se inclina y donde más argumentos se refiere el requerimiento de auto. En primer lugar, corresponde hacer un exégesis al concepto administración financiera o presupuestaria del Estado. Aquí el verbo rector utilizado es administrar, y de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, administrar en su tercera acepción significa ordenar, disponer, organizar, en especial la hacienda o los bienes. Es decir, atendido que corresponde al presidente de la República
la administración financiera del Estado, le corresponde, por ende, exclusivamente a este, cualquier iniciativa que intente modificar la forma en que se destinan estos recursos, intervienen o se disponen los bienes que son asignados por la ley. Esta interpretación es además lógica y sistemática en relación con el resto de las normas constitucionales, precisamente con las facultades presidenciales del artículo 32, número 20, y precisamente con lo que estamos hablando ahora, con la normativa sobre la ley de presupuesto. En segundo lugar, corresponde hacer una exégesis también de en qué consiste esta atribución exclusiva del presidente de la República de crear y suprimir servicios públicos y muy particularmente de determinar sus atribuciones y funciones. Aquí el verbo rector es determinar, y nuevamente, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, este verbo rector, en su tercera acepción, significa establecer o fijar algo. De este modo, corresponde exclusivamente al presidente de la República cualquier iniciativa que cree nuevos servicios o empleos públicos, que suprima o que establezca funciones o atribuciones a entidades públicas. Pronunciándose este excelentísimo tribunal respecto de este concepto, ha reforzado lo anterior y ha señalado que forma parte de esta iniciativa exclusiva, específicamente lo que importa este requerimiento, determinar funciones o atribuciones a entidades públicas. Particularmente lo señaló en el rol 352 del año 2002. También es importante recalcar, su señoría excelentísima, que cada una de las glosas impugnadas en auto violan la prohibición constitucional de alterar las ideas matrices o fundamentales del proyecto de ley, según pasaremos a explicar. En efecto, el artículo 69 de la Constitución dispone que todo proyecto puede ser objeto de adiciones o correcciones en los trámites que correspondan, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, pero en ningún caso, señala la Constitución, se admitirán las que no tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto de ley. La Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional dispone, en su artículo 23, que se considerarán como ideas matrices o fundamentales del proyecto aquellas contenidas en el mensaje o moción según corresponda. Pues bien, si bien la Constitución, su señoría excelentísima, no define expresamente el concepto de ideas matrices o fundamentales, la doctrina y la jurisprudencia lo han hecho, delimitando qué debe entenderse por este concepto. De hecho, este excelentísimo tribunal, en una sentencia muy reciente del año 2019, me refiero al rol 7896, ha señalado lo siguiente: la idea matriz o fundamental, señala el Tribunal Constitucional, está constituida por la situación, materia o problema específico que el autor de un proyecto de ley señale como existentes y a cuya atención en todas sus implicancias quiere acudir por la vía de su potestad normativa legal. Señala el Tribunal Constitucional que la idea matriz es la representación intelectual del asunto que se quiere abordar, es el problema básicamente que se desea resolver. Como se puede apreciar, su señoría excelentísima, las ideas matrices delimitan el campo normativo al que pueden extenderse las modificaciones al proyecto de ley por vía de indicaciones. Esta limitación constitucional, como dice el profesor Soto, es una garantía procedimental con efectos sustantivos. ¿Por qué dice aquello el profesor Soto? Porque esta garantía permite a los ciudadanos conocer con claridad las materias que se tratarán en relación a un determinado proyecto de ley. Permite que el debate sea más informado. Facilita la participación en la discusión legislativa de todos los interesados y finalmente sirve como garantía que al presentarse un proyecto de ley se fijarán en ese instante los límites de la discusión y por tanto las materias que podrán discutirse y eventualmente modificarse. Ahora bien, respecto a lo que son las ideas matrices o fundamentales de un proyecto de ley de presupuesto, es importante tener en consideración
el artículo 11 del Decreto Ley 1263 sobre administración financiera del Estado. Aquí se señala que, de acuerdo a esta ley, las ideas matrices consisten básicamente en una estimación financiera de los ingresos y de los gastos de este sector para un año dado, compatibilizando los recursos disponibles con el logro de metas y objetivos previamente establecidos. Por esta razón, la jurisprudencia de este excelentísimo tribunal ha sido clarísima en establecer que la idea matriz o fundamental de la ley de presupuesto y respecto del cual no pueden alejarse sus disposiciones es precisamente este cálculo de los ingresos y la autorización de gastos por parte del Estado y las normas relativas a la ejecución o administración financiera del Estado respecto de un año determinado. Este excelentísimo Tribunal Constitucional también, en la misma línea de lo previamente señalado, tomando especialmente en consideración la naturaleza jurídica de la ley de presupuesto, ha, en el fondo, recalcado la importancia de respetar las ideas matrices de este proyecto, dado que el mismo está sometido a un procedimiento excepcionalísimo y breve. Y por lo tanto, y esto es fundamental, el excelentísimo Tribunal Constitucional ha señalado que no puede utilizarse el proyecto de ley de presupuesto para incorporar disposiciones que correspondan a leyes permanentes. Esto fue señalado en el rol 5735 del año 2018 y se repite nuevamente en la sentencia del año 2019, rol 7896. Pues bien, de aceptarse que por medio de la ley de presupuestos, en definitiva, se alteren materias contenidas en leyes permanentes, evidentemente se va a pasar la iniciativa exclusiva del presidente de la República respecto de esta ley, pero fundamentalmente, como dice este excelentísimo tribunal, se va a violar el artículo 69, habida consideración de que se va a alejar el proyecto de ley de sus ideas matrices o fundamentales. Pues bien, dicho lo anterior, su señoría excelentísima, quisiera pasar a revisar brevemente cada una de las 9 glosas que su excelencia el presidente de la República ha impugnado. La primera glosa se refiere a la reducción del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y la necesidad que se ha incorporado por vía de indicación parlamentaria de que cualquier reducción requiera previamente el acuerdo de 2/3 del Consejo Regional. El origen de esta glosa, su señoría excelentísima, se encuentra relacionada al hecho de que, producto de la crisis sanitaria que actualmente vivimos, el Ministerio de Hacienda ordenó a diversos servicios, entre ellos los gobiernos regionales, integrar al fisco los excedentes de caja de años anteriores. Aquello debido a que los gobiernos regionales, pese a ser órganos descentralizados, están sometidos legalmente a las normas sobre administración financiera del Estado. Por ello, estos órganos del Estado, los gobiernos regionales, no están exentos de las reasignaciones presupuestarias que determina realizar el Ministerio de Hacienda dentro de las facultades establecidas en el artículo 26 del Decreto Ley 1263 de Administración Financiera del Estado. Pues bien, es evidente que la glosa impugnada, su señoría excelentísima, incide en una norma que es de materia exclusiva o de iniciativa exclusiva del presidente de la República, ya que se refiere a materias propias de la administración financiera o presupuestaria del Estado. Además, su señoría excelentísima, la glosa impugnada limita 2 facultades esenciales para la administración financiera del Estado. ¿Cuáles son? Primero, la de hacer traspasos desde los presupuestos de órganos públicos a las rentas generales de la nación, particularmente en estos casos de emergencia, y practicar reducciones para realizar reasignaciones o ajustes presupuestarios conforme a la ley, como he dicho, particularmente en situaciones de emergencia, pero no únicamente por la pandemia que actualmente vivimos, sino que en casos de incendio u otras emergencias nacionales. En efecto, su señoría, si uno analiza la glosa impugnada,
podemos concluir que la misma no permitiría al Ejecutivo hacer uso de sus facultades de administración contemplada en el Decreto Ley 1263, ya que impediría el uso de esas facultades legales y las subordinaría a la resolución de 2/3 del Consejo Regional respectivo. A mayor abundamiento tenemos que analizar que los recursos del 5% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para atender a situaciones de emergencia están establecidos específicamente en el artículo 77 de la Ley Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional. Por lo tanto, la forma de disponer de estos recursos se realiza mediante traspasos presupuestarios según el Decreto Ley 1263. Por ende, es la Ley Orgánica Constitucional, haciendo referencia a esta norma, la que particularmente señala la forma de disponer de este Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Por eso, hemos dicho con claridad en el requerimiento que la glosa impugnada no solamente aborda materias que son de iniciativa exclusiva del presidente de la República por referirse a la administración financiera o presupuestaria del Estado, sino que también limita lo señalado en el artículo 77 de la Ley Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional. En este sentido, la jurisprudencia de este excelentísimo tribunal ha confirmado que las normas que establecen o modifican facultades del Consejo Regional, en este caso, como indica la glosa impugnada, que se refiere a una atribución adicional del Consejo Regional, son de rango orgánico constitucional. Así lo ha dicho en innumerables roles este excelentísimo tribunal, reservando estas atribuciones a una ley de quórum específico. Me refiero a los roles 324, 719, 2060, 2725, 3195, entre otros. Por otra parte, su señoría excelentísima, la glosa impugnada, al contener normas que son materia de ley orgánica constitucional, de haberse aprobado tendrían que haberse sido conforme a lo dispone el artículo 113 de la Constitución Política de la República. Conforme a esta norma, esta regulación tiene que tener un quórum de 4/7 de los senadores y diputados en ejercicio. Si uno analiza la votación que esta normativa tuvo, puede apreciar que solamente tuvo 73 votos a favor en circunstancias que para cumplir este quórum se requerían de 89 votos. Finalmente, su señoría, lo que dice relación a esta glosa, la misma sin duda alguna altera las ideas matrices o fundamentales de la ley de presupuesto, ya que implica necesariamente modificar a través de una ley transitoria, la ley de presupuesto, normas de carácter permanente, concretamente facultades del Consejo Regional contenidas en la Ley Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional. Vayamos ahora a la segunda glosa impugnada, que dice relación a la licitación de servicios de basura. Como se explicó en la relación, en esta glosa, que tiene su origen en la indicación parlamentaria, se establecen ciertos requisitos adicionales de ponderación en las licitaciones del servicio de basura, concretamente referidas a las condiciones de empleo y de remuneraciones de los trabajadores. Pues bien, nuevamente se observa que una indicación parlamentaria invade el ámbito de las atribuciones que están reservadas, conforme al artículo 65 de la Constitución, a la iniciativa exclusiva del presidente de la República. La infracción constitucional que anunciamos aquí básicamente se da desde tres perspectivas. La primera, por una parte, fija un requisito para la asignación de recursos públicos, al incorporar cuál será el contenido de las bases de licitación, básicamente condiciones de empleo y remuneraciones, infringiendo la iniciativa exclusiva del presidente en aquella materia. En segundo lugar, su señoría excelentísima, se fijan condiciones mínimas para los trabajadores del sector privado, nuevamente infringiendo la iniciativa exclusiva del presidente de la República, básicamente el inciso cuarto, número 4 del artículo 65. Y finalmente se establece una limitación para el actuar de las municipalidades, al determinar cómo deben regir las bases de licitación y establecer básicamente limitaciones a las facultades que tienen las municipalidades para establecer sus requisitos y condiciones. Por otro lado, señoría, además de estos tres vicios de constitucionalidad antes anunciados, la glosa impugnada básicamente procura cambiar
los criterios de ponderación que ya están establecidos en la ley, básicamente la ley 19.886, que regula las bases de los contratos administrativos de suministro y prestación de servicios. En esta norma, que es el artículo 6 de esta ley, se señala básicamente la ponderación que debe tener la remuneración de los trabajadores y sus condiciones de trabajo en cada proceso licitatorio. Básicamente se dice que esta ponderación es de un 15%. Lo que se busca con la glosa impugnada es aumentar esta ponderación. Yo creo que es bastante importante entender cómo fue la tramitación legislativa de esta ley 19.886 para ver cómo la misma respeta la iniciativa exclusiva del presidente de la República. Cuando se propuso este proyecto de ley por mensaje presidencial del expresidente Frei, ahí se indicó precisamente el concepto en la licitación de referirse a las condiciones laborales y remuneraciones de los trabajadores. Y inicialmente la ponderación era un 10%, pero en la discusión parlamentaria se quiso aumentar a un 15%. Pero en ese caso, ese aumento al 15%, como quedó definitivamente la norma, fue hecho mediante una indicación del presidente de la República, entendiendo en ese momento que era una materia de iniciativa exclusiva de este. Pues bien, rompiendo ese criterio, su señoría excelentísima, aquí se incorpora una glosa que ciertamente viene a cambiar los criterios de ponderación en estos procesos de licitación por medio de una indicación nada menos que a la ley de presupuesto. Adicionalmente, su señoría excelentísima, hemos dicho que se viola la iniciativa exclusiva del presidente de la República, incluida en el inciso cuarto, numeral 4 del artículo 65, porque claramente se puede apreciar que mediante esta indicación lo que se está haciendo es establecer condiciones mínimas de remuneraciones para los trabajadores del sector privado, lo que nuevamente es una materia de iniciativa exclusiva del presidente. Aquí se puede ver adicionalmente lo que hemos dicho en materia general respecto a cada una de estas glosas, que se trata de modificar mediante una ley transitoria, una ley de carácter permanente, lo que viola evidentemente lo que es las ideas matrices y fundamentales del proyecto. Y adicionalmente, como hemos dicho, se alteran funciones de servicios públicos, reduciendo las capacidades que tienen las municipalidades para definir las bases de licitación. En tercer lugar, su señoría, tenemos la glosa impugnada relativa a proyectos habitacionales y la necesidad de contar con un certificado de calificación del Servio. Evidentemente, cada vez que se adquiere uno de estos terrenos, la normativa vigente exige tener el certificado correspondiente a calificación por parte del Serviu para, en definitiva, chequear que podrá realizarse un proyecto habitacional determinado en la zona conforme a los planos reguladores. Pues bien, en este caso, la glosa parlamentaria, incluida, indico, mediante una indicación parlamentaria, lo que hace es eliminar este requisito de la certificación de calificación por parte del Serviu. Resulta claro, entonces, a partir de la lectura de esta glosa, que la misma viene a modificar los requisitos establecidos para la transferencia de recursos a los gobiernos regionales para la adquisición de estos terrenos. Además, se elimina un requisito contenido en la ley referente a la certificación de la calificación de los proyectos habitacionales por parte del Serviu. Esta modificación altera no solo la Ley General de Urbanismo y Construcciones, sino que sus normas de carácter reglamentaria y también el reglamento del Programa de Fondo Solidario de la Vivienda. También afecta ciertamente la administración presupuestaria del Estado, ya que permite, obviamente, el uso de recursos y la ejecución presupuestaria respecto de proyectos que no cumplen con la normativa legal. Y finalmente, hemos dicho, altera las competencias del Serviu, en este caso particular, la competencia legal que se le otorga para calificar la viabilidad del proyecto habitacional. Por ende, la eliminación de este recurso nuevamente altera nuestra Constitución. En cuarto lugar, tenemos la glosa de inclusión curricular en Chiloé, que es una glosa particularmente importante para el diputado que se hizo presente en este requerimiento. De la lectura del contenido de la glosa, resulta evidente que la misma no tiene relación con la ley de presupuesto y se encuentra claramente fuera de sus ideas matrices. Estamos hablando de incorporar contenidos curriculares en los colegios, ¿no es cierto?
ciertos ramos, ciertos contenidos que fortalecen la pertenencia cultural y las tradiciones, lo que obviamente no es parte de lo que son las ideas matrices y fundamentales de una ley de presupuesto. También podemos ver que mediante esta indicación parlamentaria se establecen nuevas funciones para un servicio público, dado que un servicio público determinado tendrá que modificar los currículos escolares para incluir, en relación con la ejecución de una partida presupuestaria, materias en los currículos, obviamente afectando las competencias que tiene la autoridad. Por ende, se está afectando aquí las ideas matrices del proyecto y evidentemente las competencias que tiene la autoridad pertinente para la modificación de los currículos escolares. En quinto lugar tenemos el bono de manipuladoras de alimentos de zonas extremas. Aquí también se ha hecho presente un sindicato, ¿no es cierto?, interempresa del Tribunal Constitucional, haciendo presente sus posiciones. Pues bien, es importante aclarar, su señoría excelentísima, que este bono de manipuladoras de alimentos de zonas extremas se ha otorgado en nuestro país desde el año 2018, a través de las respectivas leyes de presupuestos del sector público. El monto de aquel bono se paga mensualmente conforme a la resolución exenta número 86 de la UNAE. Ahora bien, durante la tramitación del proyecto de ley de presupuesto, en el Congreso Nacional se aprobó esta glosa, la cual establece un monto único de 100.000 pesos para cada manipuladora de alimentos. Pues bien, al incorporar esta glosa y establecer este monto único de 100.000 pesos, lo que se está haciendo es incluyendo un mayor gasto fiscal por más de 1.300 millones de pesos para el año 2021. Es decir, concretamente esta glosa incluye un mayor gasto. Pero adicionalmente la glosa señala que los montos correspondientes a saldos no ejecutados de años anteriores deberán asignarse para complementar los bonos de este año, lo que significa nuevamente un mayor gasto fiscal, en este caso por más de 2.500 millones de pesos. Como se puede ver, lo anterior claramente vulnera la iniciativa exclusiva del presidente de la República en el ámbito de la administración financiera y presupuestaria del Estado, como también respecto a las atribuciones que tiene este presidente para determinar las remuneraciones de los trabajadores en los proyectos de ley que envíe al Congreso. En sexto lugar, tenemos la glosa relativa a la reposición de cargos vacantes en Gendarmería, en el Servicio Médico Legal y en el Servicio Nacional de Menores, en donde la glosa, incluida por indicación parlamentaria, señala que estas vacantes no podrán, deberán realizarse o deberán llenarse dentro de un plazo no mayor a 30 días. Eso es lo que la glosa específicamente señala. Pues bien, a juicio de su excelencia el presidente de la República, esta glosa incorpora una regulación específica a cómo debe ejecutarse el gasto. Y ello, a esta altura, está bastante claro, forma parte de la administración financiera y presupuestaria del Estado. Por lo tanto, en definitiva, se está afectando la forma en que se va a ejecutar el proyecto particular en este caso. Pero además, y lo más importante, si se requiere y se obliga a proveer el cargo dentro del plazo señalado en la glosa, es decir, 30 días, se está afectando lo señalado en el artículo 8 del Estatuto Administrativo, dado que, como ha señalado la Contraloría General de la República, no existe un plazo específico para llenar estas vacantes, no existe este plazo. Dicho de otro modo, se está modificando los artículos 4 y 15 del Estatuto Administrativo mediante una indicación parlamentaria en la Ley de Presupuesto, nuevamente afectando las ideas matrices y fundamentales del mismo, ya que se está alterando mediante una ley transitoria que tiene una finalidad específica, competencias y regulaciones de carácter permanente. En séptimo lugar tenemos la glosa relativa al porcentaje de asignación presupuestaria del Fondo Solidario de Elección de la Vivienda. Aquí se modifica el porcentaje pertinente de la asignación presupuestaria mediante una indicación parlamentaria. Al efecto hay que recordar que el Fondo Solidario de Elección de la Vivienda es muy relevante, dado que es un programa habitacional que tiene por objeto promover el acceso de las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad, preferentemente las familias que pertenecen al 40% más vulnerable de la población. ¿Para qué? Para darle una solución habitacional a través de un subsidio estatal. Pues bien, las modificaciones, su señoría excelentísima, incorporado a esta glosa, básicamente vulneran la normativa constitucional que le confiere
exclusivamente al presidente de la República en materia de administración financiera para resolver el destino de los recursos fiscales conforme al artículo 65. Lo anterior, dado que básicamente se amplía el margen de discrecionalidad de 5 a 15% de los recursos para la ejecución del mismo, dando una mayor holgura para la destinación a estudios y reduciendo, de manera muy importante, la certeza de que finalmente estos recursos serán destinados al objeto que señala la ley de presupuesto. En octavo lugar ya tenemos la glosa sobre atención a las víctimas de violencia intrafamiliar. Aquí se señala en la glosa pertinente ciertos derechos o prestaciones adicionales a las contempladas en el proyecto de ley de presupuesto. En los términos formulados, básicamente, esta glosa lo que hace es crear un derecho respecto de las mujeres que hayan sido objeto de violencia intrafamiliar o de género para dos situaciones específicas, básicamente en el contexto de la pandemia o cualquier otro estado de excepción. Además, incluye el concepto de violencia de género, que no está, básicamente, en el proyecto de ley original, en la prestación específica que se quiere dar a esta atención a víctimas, ¿ya? Se señala el concepto también que, a juicio de Su Excelencia el Presidente de la República y el Ministro de Hacienda, básicamente altera la ejecución de los recursos estatales a situaciones distintas a las originalmente consideradas. Por consiguiente, lo que hace esta glosa parlamentaria básicamente es ampliar el ámbito de protección y generando mayor gasto fiscal. Finalmente, su señoría, la glosa número 9 es la relativa a las pensiones de gracia. Aquí, su señoría excelentísima, aparece de manifiesto que esta indicación adolece de graves vicios de constitucionalidad, entre otros por tratarse de materia de administración financiera y presupuestaria del Estado, así como también al extender pensiones y montepíos, toda vez que son todas estas materias de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Veamos, en primer lugar, estamos en presencia de una indicación que amplía un beneficio monetario. En este caso, amplía las pensiones de gracia a un grupo de beneficiarios, que son viudas con decreto en la proporción que determina el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, ¿ya? Por lo tanto, aquí se amplía el beneficio a estas viudas. En segundo lugar, se modifica y se establecen nuevos requisitos al modo de ejecutar los recursos, por lo que incide directamente a la administración financiera del Estado, ya que designa cuál será el destino específico de estas asignaciones y lo amplía a exmineros mayores de 65 años. Por lo tanto, primera ampliación a viudas con decreto en la proporción que determina el Ministerio del Interior y en segundo lugar a exmineros mayores de 65 años. Y finalmente se incorpora una regla que hace compatible estos beneficios con otra serie de beneficios que establecen las leyes 20.255, las leyes 19.980, 19.881 y 19.922. Básicamente, esta indicación parlamentaria lo que indica es que estos beneficios tienen también una compatibilidad con los otros, agregando, obviamente, la posibilidad de que convivan estos subsidios en circunstancias de que la ley señala algo distinto, modificando nuevamente leyes permanentes mediante la ley transitoria, que es la ley de presupuesto. Por todas estas consideraciones, su señoría excelentísima, venimos a solicitar que se declare la inconstitucionalidad de estas 9 glosas por las razones antes indicadas. Muchas gracias. Gracias a usted. Quiero indicarle que se ha excedido en 6 minutos en el tiempo asignado. Señora ministra, señores ministros, ¿tienen preguntas al señor abogado? Ministro García. Presidenta, solo una pregunta bastante breve sobre qué materias en particular, de estas obviamente glosas incluidas, fueron incorporadas en los protocolos facultativos que permitieron la aprobación de la ley de presupuesto. Lo digo en particular porque tengo algunas dudas sobre el bono manipuladoras de alimentos,
y sobre la Fondo Solidario de Elección de Vivienda. Pero además, si me pudiese, ¿cómo se llama?, adjuntar cuál fue parte del acuerdo general de la ley de presupuesto en el protocolo facultativo que incide en estas glosas y que incide en términos generales en la ley de presupuesto. Y si algunas de estas materias ya venían siendo precedidas de un debate en los protocolos facultativos que terminan por aprobar la ley de presupuesto. Gracias. Tiene la palabra abogado Díaz de Valdés. Muchas gracias, señora presidenta. Efectivamente, existe un protocolo de acuerdo con las manipuladoras de alimentos y fue el mismo que se incorporó en el proyecto original de ley de presupuesto. Sin embargo, la glosa impugnada en particular lo que hace al fijar un monto específico, que no fue el protocolo de acuerdo, es aumentar este gasto particularmente, y luego la glosa específica incorpora un pago adicional respecto de los pagos que no se ejecutaron en el periodo presupuestario anterior, lo que significa obviamente un pago adicional de 2.500 millones de pesos. Pero el Ejecutivo acá tiene plena conciencia de que existe este protocolo y entiende a cabalidad que se ha dado cumplimiento al mismo mediante el proyecto original de ley de presupuesto en la materia. Respecto a las otras materias. Claro. Respecto a la otra materia, lamentablemente no escuché muy bien al ministro García porque perdí un poco el audio. Si me pudiera repetir la pregunta, por favor. No, le reitero simplemente si otra de estas materias estaban incorporadas en protocolos facultativos de este año o en años anteriores. En mi entender, solamente el relativo a las manipuladoras de alimentos. No estaba incluido en protocolos adicionales el tema de la licitación de la basura u otros que pudieran incidir en remuneraciones a empleados públicos o empleados del sector privado. Ese es mi entendimiento. Gracias. Tiene la palabra el ministro Vázquez. Buenos días, señor abogado. Buenos días. Simplemente para que usted me pueda confirmar o rectificar, yo tengo entendido que hay 3 glosas que se han venido formulando con anterioridad. Y por lo tanto, digamos, en esas lo que habría sería una modificación en el fondo, ¿no es cierto?, de la glosa, que es la glosa 5 sobre bono de manipuladores, la glosa 7 sobre porcentaje de asignación presupuestaria del Fondo Solidario de Elección de Vivienda, y la glosa 9 relativa a las pensiones de gracia. Todo el resto serían glosas incorporadas por indicación, o sea, creación, ¿no es cierto?, del legislador, en estos casos, creación, diríamos, ex nihilo, o sea, de la nada prácticamente. Quisiera que me confirmara o rectificara si estoy en lo correcto o estoy equivocado. Tiene la palabra abogado Díaz de Valdés. Señor ministro, efectivamente está en lo correcto. Las 3 glosas que ha mencionado son glosas que vienen ya en otros proyectos de ley de presupuesto, son beneficios que se han venido otorgando desde antes. Lo que hacen las glosas impugnadas es modificar el beneficio incorporando gasto adicional. Pero efectivamente las otras 6 glosas impugnadas son originarias de este proyecto de ley de presupuesto para el año 2021. Muchas gracias. Gracias. Señora ministra, señores ministros, ¿tienen nuevas preguntas adicionales al señor abogado? No hay más preguntas. Ha terminado la vista de la causa. Muchas gracias.